Vamos a hacer el enlace para la lectura de lo que está ocurriendo y vamos a conversar con el licenciado Boris Mauricio, politólogo. Ya tuvimos una conversación en la semana que ha pasado respecto a la expectativa de lo que se iba a dar en el pleno del Congreso del viernes, que ha sido trasladado para la reconsideración de la votación para el día de hoy, y también ingresar en agenda lo que ha propuesto y lo que ha anunciado la presidenta del gobierno transitorio, Dina Boluarte. Le damos la bienvenida a Boris. Bienvenido a Agenda Ánfora 2023, en esta agenda política que tiene como atención el Congreso de la República. Boris, ¿cuál es la lectura? Bienvenido. Gracias, Néstor. Buenos días a todos. Sí, realmente, al parecer, ya estamos llegando a un proceso de límite para ver una salida rápida a la crisis que ya nos agobia desde el 7 hasta la fecha, casi van a ser 2 meses, y esperemos que el Congreso, dentro de la democracia, pues dé la salida de acuerdo a las circunstancias que exige el país, que exige todos los sectores que están sufriendo por estas paralizaciones, por estas interrupciones, por estas manifestaciones. Tanto sufren los más necesitados porque ellos se ven con los aumentos en su costo de vida, y también sufren la parte del Estado porque no pueden ejecutar, no pueden dinamizar las políticas públicas. En realidad, nuestra democracia, con lo frágil que es, pero tenemos que tener esperanza en que los peruanos somos superiores para salir adelante. El Congreso de la República el día viernes no pudo alcanzar los votos necesarios para ir a unas elecciones anticipadas. Entonces, las causas han sido diversas porque al parecer había un tema también técnico de redacción de la iniciativa legislativa que salió en ese momento para anticipar las elecciones. Entonces, eso era por un lado. Por otro lado, todavía existen, creo que dos sectores polarizados en los grupos parlamentarios, donde unos persisten en la idea de quedarse hasta el 2026, y por otro lado, otros que quieren que su pedido esté dentro del texto constitucional a debatirse, que es la Asamblea Constituyente. Se han dado un respiro de 2 días, sábado y domingo, y el domingo pues la presidenta se ha puesto al Parlamento con una exigencia mayor, es decir, como decirles sí o sí, hoy día tienen que debatir la reducción de el periodo tanto de la presidencia como también del Parlamento, y en ese sentido el Parlamento se ha convocado para hoy día, y en estos precisos momentos ya iniciará el debate, de acuerdo al presidente, que dijo que se va a debatir nuevamente la reconsideración para que los plazos que se han fijado el día viernes se mantengan. Esperemos que hayan conversado los grupos parlamentarios para afinar un poco los pedidos de cada uno y llegar a un consenso que la población espera por parte del Parlamento dentro de su función de representación y de dar salida a esta crisis que estamos pasando. El Ejecutivo ha puesto 2 propuestas en agenda, siempre y cuando no se genere hoy día o en el lapso del debate, puede ser hasta mañana, de esta reforma constitucional para acortar los mandatos de ambos poderes. La otra posición, la otra medida que también va a presentar, ha dicho la presidenta, es con respecto a las nuevas reformas que lo haría a la Constitución, la nueva representación. Ahí sí ha habido bastante
crítica en los medios de comunicación, los especialistas, los constitucionalistas, en el sentido de que esta medida ya está fijada en un artículo de la Constitución donde el Parlamento actual o el siguiente puede hacer las reformas a la Constitución. Pero por otro lado, también hay no hay una certeza en el sentido de que la nueva representación pueda tomar en cuenta lo que está planteando la presidenta Dina Boluarte, en el sentido de que como hay un mandato de la representación que se adhiere al principio de la no imperatividad del mandato, entonces el Parlamento es soberano en aceptar o no aceptar esa propuesta del siguiente Parlamento de tratar la reforma integral de la Constitución de 1993. Entonces, esos son los escenarios y ahora esperemos cuál va a ser las posibles salidas que va a dar el Parlamento, si va a aceptar la propuesta de la reconsideración en sus términos o puede hacer algunas modificaciones o incluir algo en el texto que al final se apruebe, ¿no? Por otro lado, se puede leer políticamente lo que la presidenta le está diciendo al Congreso, es que hay una exigencia y yo estoy tomando el pedido de la ciudadanía, de los que están en marcha, para que tú como Congreso des la solución. Y en caso no lo hubiera, me parece que también el Congreso va a leer en ese sentido políticamente, puedes hacer una cuestión de confianza, ¿no? Porque está implícito el mensaje ahí, cuando le dice, solucionen este tema, que exijo que lo hagan el día lunes. Entonces, ¿qué pasa si el Congreso no alcanza los votos en este debate y no se da esa situación? Entonces la presidenta queda habilitada a presentar y si el Congreso no lo acepta, puede hacer cuestión de confianza. O sea, esa es una evaluación a futuro, ¿no? Eso es como un escenario extremo, digamos, Boris, ¿no? El pedido de confianza, porque eso es lo previo al cierre del Congreso. Pero que seamos optimistas, que el primer escenario, que es el de la reconsideración, se logre finalmente los 87 votos y se apruebe el cronograma como se ha previsto para octubre de este año. Ya lo ha dicho también nuestro invitado constitucionalista José Naupari Wong, de los tres escenarios que estamos señalando, en la que se indica que jurídicamente es posible lo que está proponiendo Dina Boluarte, pero que políticamente ahí viene el tema. Políticamente y socialmente es bastante difícil que se pongan de acuerdo. Y una referencia nada más para el comentario, que se había anunciado que a las 10 de la mañana se comenzaba con el pleno, dijeron luego a las 11, de manera oficial, la Oficina de Comunicaciones del Congreso, Boris, y acaba de empezar. Producción me dice que a las 11:33 se ha iniciado el pleno, con todo lo que significa la parte administrativa y protocolar de la toma de asistencia y todo lo que significa. Entonces, ¿qué está significando y qué es lo que esperaría la población de este pleno que ya se inició, Boris? Sí. En el supuesto que el resultado sea positivo para el Perú, para la nación, para el pueblo en general, ¿no? Que se daría el adelanto de elecciones y el recorte de mandatos, entonces el presidente, la nueva representación entraría en funciones el 29 o el 30 de diciembre y la presidenta Dina Boluarte entraría el 1 de enero. Por la parte del Congreso, yo creo que no está siendo tan problemático el tema político, porque si contabilizamos los plazos mínimos,
¿no? 6 meses contando a partir de marzo, estamos llegando justo a octubre. O sea, ya no se puede recortar más que eso, ya no se puede recortar. Es casi imposible. ¿Ve? Entonces, de ahí viene la segunda vuelta y se hace ya las coordinaciones internas entre la segunda vuelta y el mes de diciembre, se hacen las coordinaciones internas para recibir a la nueva representación, ¿no? Entonces, para que se instale el nuevo Congreso el 30 de diciembre. Ahí no está mucho, no veo mucho el problema porque a todos los que conocen algo de procedimiento parlamentario, los que conocen de unas nuevas elecciones, todo el proceso de plazo, de cronograma electoral, lo más ajustado posible, con menos competidores, definitivamente, con menos reformas constitucionales, ese escenario se puede dar. Pero menos plazo no, que se vayan los congresistas en octubre o antes, eso es imposible, ¿no? O sea, eso tiene que entender la opinión pública, los actores políticos, la sociedad en su conjunto, los que están en protestas, todos tienen que entender, porque una democracia tiene procedimientos mínimos, tiene reglas que hay que cumplirlas, ¿no? Queramos o no, no podemos hacer menos, porque si no el resultado sería totalmente contrario y desastroso al final para nuestra estabilidad democrática, para la gobernabilidad democrática y la salud de todos los peruanos en términos de democracia. ¿Eh? Entonces, ahí no está tanto, no veo mucho el problema, ¿no? Que si se da ese escenario. El tema va más por la presencia de la presidenta Dina Boluarte en el poder hasta diciembre. Yo creo que tomando las manifestaciones, las pancartas, los pedidos de las diversas poblaciones del sur que están, que han venido a Lima y que están manifestándose en las protestas en las diferentes ciudades, yo creo que están pidiendo que la presidenta deje de una vez el cargo, ¿no? Renuncie al cargo. Entonces, por ahí la agenda va a estar todavía un poco tensa en nuestro sistema político. Yo creo que la presión todavía va a estar por ese lado, ¿no? Porque la presidenta dice en términos prácticos, Congreso y mi presidencia, nos vamos a fin de año. ¿Ve? Entonces, eso de irse a fin de año al Congreso definitivamente tiene que ser así por las reglas, por los cronogramas mínimos, ajustando todos los procesos internos para llevar a cabo un proceso electoral, ¿no? Con menos actores, obviamente, porque hay actores que están en proceso de que el jurado les autorice su participación. En ese sentido, pero la permanencia de tener a 9 meses más a Dina Boluarte, por ahí veo que puede generar todavía una tensión permanente en estos días, en estas semanas, ¿no? Atentos, Boris, a lo que ocurra el día de hoy. Esperemos volver a hacer contacto contigo a la una, si es que los tiempos lo permiten, que entendemos ya podemos tener una idea de lo que va a ocurrir en el Congreso de la República con estos escenarios que tenemos. Primero la reconsideración, que sería lo ideal, y si no, las propuestas que se están alcanzando desde la Presidencia de la República en caso no avance el tema de la reconsideración. Vamos a estar atentos, Boris, para lo que ocurra, porque ya el Pleno está tomando lista. Tú conoces ese trámite más que nosotros, dura unos 30 minutos seguramente, y vamos a estar atentos a las primeras palabras del presidente del Congreso y quizás un comentario final con respecto a estas encuestas que se han dado a conocer en la víspera, de desaprobación del 87 y el 83%, tanto para la presidenta como para el Congreso de la República, que es un indicador, no es lo definitivo, pero que es un indicador de lo que el hombre peruano de la calle, el hombre y mujer de a pie están esperando de sus autoridades elegidas por el pueblo, y que parece que en el Congreso de la República se olvidan y se ponen la camiseta de sus intereses personales, individuales o de grupo.
¿Cuál es el comentario de esta lectura, Boris, de las encuestas que se están dando a conocer? Sí, efectivamente hay una variable casi persistente desde el inicio del periodo presidencial del expresidente que ha dejado el poder, el señor Castillo, ha ido bajando de manera drástica la percepción ciudadana respecto a la gestión, respecto a ver lo positivo de la gestión parlamentaria, ¿no? Entonces, y se ha hecho más agudo estos últimos meses por la percepción de la ciudadanía que el Parlamento no supera el 10%, ¿no?, de aprobación. Entonces, eso nos da una idea de que está bastante desprestigiado ante la opinión pública. Y si piden ahora que el Parlamento y las encuestas están diciendo, ¿no?, están leyendo a una parte de la población que quiere pues que también el Congreso se vaya lo más pronto, ¿no? Entonces, ese es un indicador para la representación que también que diga que nuestra legitimidad real, ¿no?, ha bajado de una manera bastante estrepitosa y vean que, si bien es cierto, hay una legitimidad legal, formal, de origen que se ha dado, pero esto se ha ido diluyendo en el tiempo la legitimidad, ¿no?, la apreciación, la valoración, digamos, el reconocimiento al Parlamento en general la representación, ¿no? Por las instituciones siempre tenemos que, los demócratas, respetarlo y ver la importancia que tiene en la democracia. Pero el problema está en la representación. Entonces, esto es digamos, una variable más que debería hacerles pensar a todos los actores, es decir, a los grupos parlamentarios, a dar una salida democrática, necesaria, ¿no?, para dar una estabilidad a todos y que todos los peruanos sigamos trabajando en nuestras actividades en un clima de menor tensión, de mayor gobernabilidad en nuestra democracia. Entonces, finalmente quería agregar un punto que también está en la agenda de un grupo parlamentario que ha presentado la vacancia para la señora Boluarte, ¿no? Entonces, es dentro de las posibilidades, de repente lo plantean también en el debate del día de hoy, ¿no? Pero todos esperemos que hoy día va a ser un día que va a generar la atención, de la opinión pública y también de las organizaciones sociales que están en protesta y de las organizaciones sindicales para ver qué hace el Parlamento, o sea, qué decisión van a tomar los diferentes grupos parlamentarios. Esperemos que en estos días hayan pensado muy bien con qué recursos van a dar una salida al país como con optimismo. un Perú que tiene tiene muchas oportunidades y mucho optimismo hacia el futuro. De acuerdo, con optimismo además, que creo que eso es lo que, y por parte nuestra, en la espera optimista, y por parte de los congresistas, que aflore el patriotismo por encima de cualquier otro interés. Gracias, Boris. Vamos a estar en comunicación en el transcurso de las próximas horas y minutos. Nos vamos al Congreso porque ya se tomó lista 120 congresistas. Gracias, Boris. Un abrazo. Estamos en comunicación. Gracias.